Muy bien, muy buenas tardes con todas las personas que están presentes. Para nosotros es bastante gustoso de tenerlos a todos y a todas reunidos aquí esta tarde. Mi nombre es Eden Castañeda Valdivia, yo soy director del Instituto Libertad. Es un instituto dedicado a la psicoterapia y a la investigación desde el modelo sistémico, en el cual pues organizamos diferentes tipos de actividades académicas, dentro de ellas este tipo de conversatorios, en este caso pues de un tema bastante, diría yo, interesante desde el punto de vista de la intervención psicoterapéutica. Además también contamos principalmente con una profesional de alto nivel y experta en los temas de problemas alimenticios, quien es la psicóloga Graciela Piatti de Argentina. Ella está especializada en el campo de las dificultades y problemas alimenticios. Hace consulta privada, trabaja de manera particular y también es supervisora y docente en la Escuela Sistémica Argentina, ya desde hace muchos años atrás. Así que, con mucha razón, es importante hablar de un tema tan interesante. En realidad, de una casuística relativamente creciente, diría yo, en el mundo, ¿no? Ahora, y bastante interesante también para poder abordarla. Así que, en principio, pues yo agradezco y doy la bienvenida a Graciela a este conversatorio. Eh, Estamos muy gustosos y muy contentos, en realidad, Graciela, de que hayas aceptado nuestra invitación, porque, bueno, hay muchos colegas, tanto de Perú, de México, se habían anotado a la Ujú. Bolivia, en realidad, de varias partes del Perú, de Argentina también, para poder escucharte hoy día. Así que, en Muy principio, pues, bien. darte la bienvenida a este conversatorio y escuchar un poco tu saludo, ¿no? Gracias. Gracias, bueno, gracias por la invitación, realmente un placer. Sí, es cierto, hace muchos años, bueno, no decir cuánto, yo voy a decir 35 años que soy psicóloga y hace, bueno, más de 25 años que estoy dentro de la Escuela Sistémica Argentina, donde me formé, digamos, desde la mirada sistémica, antes fue desde el psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual, y esto me permitió tener una mirada más integrativa sobre esta problemática. Y habrán visto que yo digamos, en el título puse problemáticas alimentarias, ¿no? Es una palabra que me gusta más que trastornos, porque a veces vienen como trastornos y no son trastornos, son problemas que aparecen en cuanto al tema alimentario y que ya ahí nos marca como un primer desafío, ¿no? En esto de los desafíos yo pensaba hablarles un poquito de un primer desafío, que es el diagnóstico, cómo establecemos un diagnóstico. Un segundo desafío es las características, el perfil de los pacientes que tienen trastornos alimentarios, que es bastante especial, sobre todo en adolescentes, aunque serán niños, adolescentes y adultos. Un tercer desafío, que vamos a ver algunas particularidades, tienen que ver con la familia, con el sistema familiar. Un cuarto desafío tiene que ver con algunas características que cambiaron durante la pandemia y post pandemia en estos tratamientos. Y un quinto desafío es la persona del terapeuta. ¿Por qué puse la persona del terapeuta? Porque en realidad, digamos, todos estamos atravesados por dos cuestiones. Uno, la alimentación. Segundo, la problemática del cuerpo y las exigencias sociales, culturales que hay respecto al cuerpo. Como los terapeutas también estamos involucrados en esto, muchas veces tenemos que, al trabajar estos temas, revisar nuestras propias creencias, ¿sí? Porque desde ahí vamos a intervenir también. Entonces, lo primero que encontramos es como una sobreinformación, sobre todo los adolescentes las tienen a través de las redes sociales, ¿no? Instagram, TikTok, todo muy dirigido al cuerpo, ese cuerpo ideal pero imposible,
de conseguir. Entonces la persona y muchas veces la familia ya vienen como con un autodiagnóstico, que esto es lo primero que debemos revisar para una intervención sistémica, sería redefinir el problema, ¿sí? Entonces tenemos que recorrer tanto las creencias del paciente como las de la familia y como las del terapeuta. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos sistémicamente, hablamos de un diagnóstico sistémico relacional que tiene que ver con un diagnóstico individual y un diagnóstico sobre el sistema familiar que vamos a mirar. No solamente el diagnóstico desde el DSM-5, que bueno, es necesario para redefinir, muchas veces como hasta en una intervención psicoeducativa, ¿no? Para saber bien de qué estamos hablando y ponernos de acuerdo. Entonces, en todo proceso, cada uno tiene su particularidad, pero hay un momento en donde vamos a trabajar el diagnóstico individual y familiar. Luego, establecido esto, vamos a hacer una indicación que puede ser terapia familiar, terapia individual. Siempre es necesario el espacio individual para estas pacientes, como decía Palazzoli, que hizo mucha investigación sobre el tema. Eh, la indicación también puede ser la consulta, interconsulta con nutricionista, con médico clínico, ¿sí? Porque acá estamos hablando del cuerpo y qué pasa biológicamente con el cuerpo. Y el tercer momento sería el tratamiento en sí, las intervenciones que podemos hacer con cada configuración familiar y cada paciente. ¿Mm? Lo del médico clínico lo resalto porque es muy importante. Yo muchas veces les pido un chequeo médico clínico antes de comenzar el tratamiento o si tienen alguno hecho desde hace poco tiempo. ¿Por qué? Porque está estudiado ya desde los años 50 que cuando alguien restringe su alimentación a través de dietas de muy bajas calorías, esto influye en su personalidad. ¿No? Entonces, muchas veces por hacer una dieta de muy bajas calorías o como se utiliza ahora esto que está de moda, el ayuno intermitente, entonces les pregunto, ¿pero cuántas horas haces de ayuno? 16 horas, 20 horas, por ahí hacen una comida en el día, ¿no? Y esto está como desde lo cultural, desde lo social y a veces también desde la familia como autorizado, ¿no? Entonces ahí lo psicoeducativo es muy importante. ¿Por qué? Porque van a faltar nutrientes. Necesitamos todos los nutrientes, ¿sí? Los macronutrientes, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas, y que en estos casos en general en las dietas eliminan los hidratos de carbono y las grasas y hacen dietas muy altas en proteínas. Esto hace muchas veces también que tengan un déficit en vitaminas y minerales. Y por ejemplo, un ejemplo les doy nomás, la vitamina D de dedo, la que nos viene del sol, ¿no? Muchas veces de estar al aire libre, se complica. Hoy todos tenemos bajita la vitamina D, seguramente, pero esto trae no solamente dolores musculares, por ejemplo, y baja inmunidad, sino también desánimo y ansiedad. Fíjense que es algo que encontramos en estos pacientes y que bueno, que podemos ver que no todo es psicológico. Tenemos que tomar también todo un marco biológico que es muy importante, ¿no? O cuando viene una paciente con anorexia y va a tener bajo el hierro, seguro. La baja del hierro produce falta de apetito. Entonces, si estamos trabajando con alguien que restringe, que dice que no siente la sensación de hambre, tenemos que ver qué pasa con el hierro. Porque puede tener una anemia y la anemia tiene síntomas parecidos, por ejemplo, al ataque de pánico, palpitaciones, debilidad, cansancio, justamente, falta de apetito. Entonces, primordial, lo primero es hacer en este diagnóstico, no solo el diagnóstico psiquiátrico o psicológico para nosotros, sino cómo ver esto en su totalidad.
porque en estos trastornos de alimentación están implicados factores biológicos, psicológicos, socioculturales y familiares. Sobre algunos podemos intervenir, quizás sobre otros un poquito menos, pero podemos de alguna manera dar algo de psicoeducación. ¿Mm? Entonces voy a compartir pantalla. Si quieren me pueden parar y hacer preguntas, no hay ningún problema. Al contrario. O escribirlas por el chat también si desean y lo vamos viendo, no hay problema. Sí. Sí, 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 perfecto. A ver qué quiero. Ahí está. Bueno, ahí tenemos un poco el título, esto que les decía, desafíos que tenemos los terapeutas, digamos como que mi mirada y mi forma de tratamiento cambió en todos estos años que les cuento, ¿no? Fue cambiando porque la necesidad es otra y los pacientes se presentan de otra manera, de otra forma. Entonces, el primer desafío sería este, ¿no? Y me interesa dejarles como esta reflexión. Una dificultad no es un problema, no siempre es un problema. Y un síntoma no es un trastorno. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con esto, sobre todo cuando vienen con consultas vinculadas a niños, que también vienen con este diagnóstico de tendrá anorexia, tendrá bulimia. Y ahí también tenemos que investigar qué pasa, no solo en el niño que puede tener una dificultad, por ejemplo, una dificultad muy común o una manera de vincularse con la comida en los niños es la restricción. ¿Eh? Algunas cosas comerlas y otras no. Incluso, por ejemplo, muchas veces los alimentos que son como rechazados tienen que ver con los colores. Come todo lo que sea rojo, pero no come lo que sea verde, por ejemplo. ¿No? Entonces ahí hay una manera de comer bastante especial que durante algunos años en la niñez es algo que puede pasar. El problema, y ahí sí, una dificultad se convertiría en un problema, es cuando esto continúa en el tiempo y junto con otros factores puede generar en la adolescencia una anorexia. ¿Cómo? Ah, no, no me estabas preguntando. Alguien se abrió el micrófono. Ahí está. Entonces, ahí estaría esto de que la dificultad no es un problema, pero se puede convertir en un problema. Y los síntomas pueden sumarse y pueden llegar a un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Mm? Ahí, bueno, ustedes van a ver del DSM-5 todos los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Pica, ¿no? Que se da en los niños también, a veces de una manera, eh, digamos, como hasta esperable, que es cuando comen cosas que no son alimentos. Por ejemplo, plástico, mastican cosas que no tienen que ver con nada nutritivo ni con la alimentación. ¿Mm? Se puede dar en niños, se puede dar en adultos. Por ejemplo, yo he visto pacientes adultas que tenían atracones, por ejemplo, y muchas veces para no consumir calorías, consumían tierra, por ejemplo, o pan rallado, o algo que consideraran que no les iba a engordar. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí podemos tener ya lo que sería un trastorno alimentario, ¿sí? Después, trastorno de rumiación, cuando la persona mastica la comida y la escupe para no engordar, por ejemplo, ¿no? La mastica pero la escupe, no la traga. Trastorno de evitación, que sería un poco esto, digamos, evita determinados alimentos, restringe la ingestión de alimentos, pero no sería una anorexia. ¿Por qué? Ahí el diagnóstico diferencial es que en la anorexia nerviosa hay una distorsión grave de la imagen corporal.
¿sí? Que esto también puede estar la anorexia como falta de apetito y no comer en cuadros de depresión, por ejemplo. Pero la diferencia es cuando nosotros le preguntamos al paciente cómo te ves en el espejo, en la depresión, estando delgado, porque dice que no tiene hambre, va a decir que se ve mal en el espejo, que quisiera engordar. Esto una paciente con anorexia nerviosa no lo va a decir nunca, porque justamente la anorexia nerviosa tiene que ver con la restricción y reducción de la ingesta con pérdida de peso, ¿sí? Pero la persona presenta un intenso miedo a engordar, muy fuerte, entonces no reconoce la baja de peso porque su imagen corporal está distorsionada. ¿Mm? Y ahí vamos a tener dos tipos, porque muchas veces la anorexia es solo restrictiva, que es la más grave, que es la que llega a un peso mínimo, y la anorexia de tipo atracón y purgas, cuando tiene ayunos por un momento, pero después tiene atracones, que no son en gran cantidad como en la bulimia, pero tiene atracones. El atracón definido como no solo la cantidad que come, sino la sensación de que no va a poder parar, la sensación de que no tiene el control. ¿Mm? Y acá justamente en este tipo de pacientes son pacientes que tienen como una gran necesidad de controlar todo y como justamente en la adolescencia hay un descontrol de los impulsos, hay un descontrol hormonal. ¿Qué es lo único que pueden controlar? La comida. ¿Mm? La comida con todo lo que eso significa. Entonces, lo único que puedo controlar es la comida y lo único que puedo controlar es no engordar. Todo en el afuera, por justamente los desafíos evolutivos de la adolescencia, está alterado. ¿Mm? Vamos a la siguiente, tenemos la bulimia nerviosa. Muchas veces estos pacientes tienen como una conducta adictiva, entonces van de la anorexia a la bulimia, de la bulimia a la anorexia, que en una época eso se llamaba bulimarexia, como un cuadro mixto. Entonces, en la bulimia que tenemos, tenemos episodios de atracones con sensación de pérdida de control. Acá sí la persona tiene menos control sobre sus impulsos, entonces va del control al descontrol, del intento de control al descontrol. Y trata de compensar lo que ingiere como alimento prohibido en sus creencias a través de vómitos autoprovocados, excesiva actividad física, laxantes, diuréticos, medicamentos. Y tiene una preocupación generalmente por su peso y por la imagen corporal. Pero no es que baja continuamente de peso, baja y sube de peso, tiene como una oscilación mayor. Después tenemos el trastorno por atracón, que es muy común y que también aparece mucho en personas jóvenes, adultas, porque en su adolescencia tuvieron en algún momento trastorno, ya sea de anorexia o de bulimia, entonces continúa con el trastorno por atracón, que son justamente episodios por atracones, pero con mayor cantidad de comida, que lo comen en poco tiempo, generalmente a escondidas, muchas veces mezclan dulce, salado, no es por el sabor, no se conectan con el sabor del alimento. ¿Mm? Y acá tiene mucho que ver esto del trastorno por atracón con lo que sería la comida o el comer emocional, no tanto por el hambre y la saciedad, que eso no se registra, sino por un comer emocional.
Entonces, después del atracón sobrevienen ciertas emociones que le generan angustia, como puede ser la culpa, la vergüenza. En el atracón hay un malestar físico, pero también un malestar emocional. Entonces, generalmente vienen a consulta trayendo directamente este tema. ¿M? Cosa que la persona que tiene un trastorno de tipo evitativo o restrictivo no lo va a traer a la terapia. Quizás lo trae la familia o alguien que está preocupado. Ahora, en el trastorno evitativo también tenemos que ver si hay, porque en este trastorno, a diferencia de la anorexia, no hay un trastorno en la imagen corporal. Lo único que hay como una conducta que tiene que ver con algo parecido a las fobias alimentarias. ¿M? Por ahí, por ejemplo, deja de comer algunas comidas por miedo a atragantarse, porque alguna vez se atragantó con la comida, o en algunos casos porque se aleja de las propiedades sensoriales de la comida. La comida tiene muchas propiedades sensoriales que en estos casos están desactivadas. Puede ser el gusto, el olfato, todos nuestros sentidos comparten en ese momento el gusto o disgusto por alguna comida. Puede ser hasta, bueno, el olfativo, pero también hasta el oído. Por ejemplo, si yo siento cuando están friendo una milanesa, por ejemplo, ¿no? El ruidito del aceite friendo la milanesa, puede ser que eso me genere las ganas de ir a comer. ¿M? Entonces, como de eso están alejados, hay que hacer todo un trabajo que respecto a la comida hay técnicas de mindfulness que funcionan muy bien con estos pacientes. Ahí, bueno, les muestro una foto de lo que sería un atracón en cantidad, digamos, mezclando, no importa si le gusta, si no le gusta, si está agrio, por ejemplo, si tiene un gusto agrio porque está vencido, no importa, la cuestión es llenar. A nivel emocional, llenar un vacío, que es lo que tenemos que trabajar en estos pacientes, ¿no? ¿Cuál es ese vacío que quiere llenar? Muchas veces esto también tiene que ver con la alimentación, es como el primer vínculo entre la mamá y el bebé, el primer vínculo que tenemos como una necesidad biológica para la supervivencia. Depende cómo hayan sido esos primeros años de vida de la persona y esa relación con su madre o quien cumpla la función materna. También los trastornos de la alimentación los podemos pensar en relación al apego, si hay un apego seguro, inseguro, ¿no? Viendo cómo fueron sus primeros años de vida, cómo fueron sus primeras formas de alimentarse. Y esto es muy interesante también de cruzar en esto que les digo del diagnóstico. Porque justamente la comida tiene significaciones. La comida es evocativa emocionalmente. Piensen en este momento en una comida preferida para ustedes. No hace falta que me digan, pero piensen en una comida. La primera que les aparezca, que les gusta mucho. Seguramente, si ya la tienen en la cabeza, seguro que sí, esa comida está asociada a algún momento familiar, emocional, o alguna persona significativa de la familia o significativa para ustedes que preparaba esa comida. Sí, es como un ejercicio muy simple, pero para que vean que nos atraviesa a todos. Entonces, esa comida, que no es solo comida, tiene un impacto profundo y tiene muchas significaciones que tenemos que buscar durante el tratamiento. Habrán escuchado nombrar o decir a las personas, bueno, la comida
llena un vacío, la comida me reconforta, la comida me aleja de la soledad. Otra significación que aparece muy común ahora y es como cuando estoy aburrido. Y ahí que tenemos que ver qué pasa con el tiempo libre de esta persona, ¿no? El tiempo de ocio, si se lo dedica, si no se lo dedica, si hay una creencia de que el tiempo de ocio es negativo, siempre hay que estar haciendo algo, ¿no? Porque en esta sociedad todo nos lleva a que, bueno, hay que estar haciendo, ¿no? Los chicos tienen muchas actividades, los adultos tenemos muchas actividades, muchas horas de trabajo, y a veces cuando uno deja el trabajo, como focalizó todo ahí, aparece el tiempo libre. ¿Mm? Entonces, fíjense, el diccionario de Oxford habla de lo que sería la comfort food, la comida reconfortante. ¿Qué quiere decir? Una comida, miren qué interesante la definición, una comida que provee consuelo o un sentimiento de bienestar, pero esa comida generalmente tiene alto contenido de azúcar e hidratos de carbono y está asociada a la niñez o a la comida casera. Seguramente lo que pensaron ustedes como comida favorita tenga estas características. Es probable. Entonces, ¿cómo se va construyendo esta significación del alimento? ¿No? Ahí está, la comida es un modo de comunicación social en los diferentes sistemas, ¿sí? Y es un instrumento de pertenencia. Yo hoy encuentro en muchas consultas, lo llevo acá un poquito a la clínica, que hay personas que se restringen de comer, o como les decía, porque hacen ayuno prolongado o porque están haciendo alguna dieta en especial, o incluso personas que deciden no tomar alcohol, o personas que son celíacas, ¿sí? Entonces, cuando van a una reunión, sobre todo en personas jóvenes que van a reuniones con amigos, ¿qué hacen? O no comen o se llevan su comida, pero siempre se van a sentir diferentes, excluidos, ¿no? Entonces también cómo ayudarlos a que esto que les pasa con la comida y con el cuerpo no los lleve a un aislamiento social, ¿m? Porque la comida es como un instrumento de pertenencia. De alguna manera, si no quedo como excluido o autoexcluido muchas veces o rechazado. ¿M? ¿Vamos bien? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Sigo un poquito más. Entonces, fíjense, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales graves que se relacionan con una conducta alterada respecto a los hábitos alimentarios. ¿Eh? Esto sucede desde una manera descontrolada de comer, como tenemos en el atracón, hasta la falta de ingesta de comida. ¿Eh? Lo esperable, lo saludable, siempre son 4 comidas diarias. Desayuno, almuerzo, merienda, cena. Son muy pocos los adolescentes que desayunan, generalmente, ¿no? Entonces, esta también es una, un inconveniente con el que nos encontramos. Y para eso hay que trabajar en equipo y está la nutricionista para ayudarlos a encontrar qué desayunar, desde una fruta necesaria para empezar el día, porque el cerebro, para tener todas sus funciones cognitivas en orden, necesita azúcar a la mañana, ¿sí? Y en general el que hace dieta no consume azúcar. El azúcar de las frutas, que es bueno y que llega inmediatamente, sería lo mejor, por ejemplo, para sobre todo niños y adolescentes, para empezar un desayuno de una manera más nutritiva. ¿M?
Entonces, son problemas complejos, ¿no? Tanto la anorexia nerviosa como la bulimia nerviosa. Como les decía, hay factores biológicos, psicológicos, relacionales y sociales que de alguna manera encuentran en el cuerpo el lugar y la forma para manifestarse. Por eso, como son problemas complejos, tenemos que ver, como dice Luis Gionis en La palabra del cuerpo, que hay tres componentes que influyen en su aparición. Uno es la cultura social, que justamente en el mundo occidental se caracteriza por ser la cultura de la sociedad del consumo y del bienestar. Hay que estar bien, hay que ser feliz, hay que ser positivo, pero como una imposición, ¿sí? Si no lo sos, quedas afuera. Pero ¿qué pasa? El cuerpo también se fue convirtiendo como en un bien de consumo. ¿A qué voy con esto? A la moda, a la ropa, a los maquillajes, a las cremas que se utilizan, todo lo externo, pero no trabajamos todo lo que internamente pasa por nuestro cuerpo y por nuestras creencias, ¿sí? Después, otro factor influyente es todo lo que sean los problemas psicológicos del individuo y en particular de la adolescencia. ¿Eh? No nos olvidemos que en la adolescencia es una etapa en donde el cuerpo cambia mucho, igual que, por ejemplo, en las mujeres en la menopausia, y en donde la cultura va marcando un cuerpo, como les decía, ideal, pero imposible, que termina siendo justamente un cuerpo dañado. Y en la adolescencia, sobre todo, se vive el duelo por el cuerpo infantil perdido. ¿Mm? Entonces, este es un desafío evolutivo que hace que es, digamos, como muy común que en la adolescencia se genere la anorexia o la bulimia. Y el tercer punto que marca Luis Gionis son las características del sistema familiar, ¿sí? Sus dinámicas relacionales, sus valores. Muchas veces cuando hago alguna en clínica, alguna entrevista con la familia, ya ahí también aparecen otros desórdenes alimentarios o del cuerpo, que están más allá de los que nombramos recién. Por ejemplo, la ortorexia, que es la obsesión por comer sano. Cuando el comer sano se vuelve perjudicial para la salud. Por ejemplo, la vigorexia, que se da más en varones que en mujeres, pero también se da en mujeres, que ahora están como muy obsesionadas con el tema músculos. En algunos casos quieren tener más músculos y en otros no quieren desarrollar sus músculos. ¿Mm? Pero como en la anorexia, sobre todo en las mujeres, se da algo que tiene que ver no solo con una imagen corporal, digamos, si estoy gorda o estoy flaca, sino si es femenina o no es femenina, con las formas del cuerpo. Se pierden las formas en la anorexia de la femineidad, así como una característica es que muchas veces se pierde la menstruación. Tienen un síntoma que es la amenorrea. Entonces no es solo trabajar la imagen corporal desde ese lugar, ¿sí? Desde el lugar de adelgazar o engordar, sino también desde la femineidad. ¿Mm? Y vamos al desafío 2. ¿Por qué le digo el desafío 2? Porque estos pacientes tienen algunas características con los que cuesta establecer el vínculo terapéutico. Lo primero que vamos a trabajar es el vínculo terapéutico. Si es una paciente con más del lado de la anorexia, así como no come, no pone palabras a lo que siente. Esa es una característica que ahí yo se las marco como alexitimia, que es la dificultad que tienen estos pacientes para identificar y comunicar pensamientos, sensaciones, ¿sí? Sentimientos. Incluso lo medimos con un cuestionario esto, a ver qué grado de alexitimia tiene. Como les decía, en pacientes, por ejemplo, con anorexia nerviosa,
van a ser pacientes que responden con monosílabos, que no quieren tratamiento porque no tienen conciencia de la enfermedad. Cuanto más restrictiva es, está más cerca a veces de la psicosis que de la neurosis. En cambio, las pacientes con bulimia, al tener menor control de los impulsos, son como más emocionales en ese sentido, ¿no? Como el vómito también representa eso. Bueno, voy a la terapia y vomito todo lo que me pasa, ¿no? Tienen características también muy ligadas a lo adictivo, a veces también tienen algunas conductas adictivas con la marihuana o con la cocaína. Pero ¿qué vamos a encontrar, digamos, en pacientes con anorexia? Exceso de perfeccionismo, ¿eh? Un alto grado de autoexigencia. Es como, digamos, un alto grado de autoexigencia en cuanto a esa vocecita que está en su pensamiento, que es la voz interna, pero convertida en un crítico. ¿Qué es esto, convertida en un crítico? Cuando se mira al espejo, soy un desastre, no sirvo para nada, todos mensajes negativos, no solo en cuanto al cuerpo, sino en cuanto a su persona. Por eso su autoestima es vulnerable. Y se manejan siempre en esto del control-descontrol. Entonces hay como una rigidez, no hay flexibilidad, ni en el pensamiento ni en las conductas. Ese es otro desafío. Si vamos al sistema familiar, vamos a encontrar variables disfuncionales como por ejemplo las luchas de poder y jerarquías, ¿no? Que tienen que ver con la relación también en el subsistema conyugal, donde muchas veces encontramos desacuerdos verbales y no verbales. En el estilo de comunicación, el modo de comunicación, cuando hacemos las sesiones familiares, encontramos reclamos, reproches, críticas, ironías, respecto al cuerpo de la paciente, por ejemplo, por parte de uno de los padres, descalificaciones y hasta desconfirmación. También en estos sistemas vamos a encontrar distancias alargadas en las que se pierde el compartir y la pertenencia, ¿eh? Vamos a encontrar familias aglutinadas y familias desligadas, donde cada uno está en su problema y pierden el compartir tan importante en esta etapa de la vida, ¿no? También vamos a encontrar posiciones de rivalidad simétrica y posiciones de relaciones de asimetría. La mayoría de los autores, Minuchin, Palazzoli, Nardone, todos los autores sistémicos dicen que detrás del trastorno alimentario en el sistema familiar vamos a encontrar a una pareja conyugal, no la pareja de padres, sino como pareja conyugal en conflicto. Y ahí aparecen alianzas, coaliciones que tenemos que investigar. Pero bueno, estas son variables como elementos que aparecen en toda estructura sistémica, que nos van a dar cuenta de cómo se organiza de alguna manera tan particular estos sistemas familiares de este tipo de pacientes. Así que ahí tenemos otro desafío. Yo les quería marcar este desafío también, porque acá, bueno, antes hablaba un poquito con Eden y me contaba que allá no trabajaban tanto virtual, sino presencial, pero acá la mayoría trabajamos el 80% virtual. Y hubo un cambio con los hábitos alimentarios durante la pandemia. Hubo cambios, eh,
por distintas situaciones. Primero, durante la pandemia, hubo como un contacto impuesto con toda la familia durante las 24 horas, cuando no se podía salir, por ejemplo. Entonces ahí los adolescentes empezaron a alterarse, porque antes no estaban las 24 horas con la familia, ¿no? Y esto de la pertenencia, la autonomía, muchas veces los padres trabajando en la casa, muchas veces no había espacio para el lugar de cada uno. Esto trajo muchos desacuerdos y también en este tipo de pacientes yo lo que registré fue que muchas veces accedían a comunicarse de manera virtual, pero me pedían que apagara la cámara. Ellos no querían estar en cámara. Y es cierto que, bueno, nosotros que trabajamos muchas horas de forma virtual, al principio, ya ahora no, porque ni me veo, no me miro, pero al principio la mirada estaba puesta en la cámara, donde yo me veía yo y veía a la paciente, ¿sí? Pacientes adolescentes con los que tuve que trabajar durante un tiempo con la cámara apagada hasta poder volver a la virtualidad sin problema, pero ahí sí fue un problema esa época. Fíjense, en adolescentes sobre todo, ¿por qué fue un problema? Por la falta de red de pares, ¿sí? En ese momento no había colegio, ¿no? No estaban abiertos los colegios, el contacto familiar impuesto, que es lo que les digo, el sedentarismo, cuando no se podía ni siquiera salir a caminar a la calle, los cambios en la alimentación. Esto hizo que muchas personas el tiempo libre lo pasaran cocinando, buscaban recetas. Si ustedes ven los Facebook o los Instagram de ese momento, eran todas fotos de comida. Apareció la comida como una manera de gratificarme y casi diría como un instinto de supervivencia en ese momento de miedo e incertidumbre, en ese primer momento de la pandemia. El mundo se acaba, me lleno de comida, necesito guardar comida en la alacena, ¿sí? Ir a comprar, tener comida en casa, cocinar. Entonces el uso del tiempo libre se relacionó mucho con comida. Imagínense para una persona que venía con atracones, lo que significa eso. O con alguien que no quería comer y ahora estaba toda la familia mirando si comía o si no comía, ¿no? Esto cambió sustancialmente eh, y provocó mayor angustia en estos pacientes, ¿no? Fíjense, algunos hubo aumento de depresión, de estrés, de ansiedad, hubo desmotivación, aburrimiento, soledad. Todo esto lleva muchas veces al atracón. Desregulación de horarios y de hábitos diarios, porque por ejemplo había gente que cenaba y me comentaba que hacía una segunda cena porque se quedaban despiertos hasta muy tarde, ¿no? O dos desayunos, ¿no? Entonces se descompaginaron todos los hábitos, por lo cual se produjo también una desregulación de emociones en un momento de mucho estrés, de mucha incertidumbre, de tristeza por no poder conectarse con su familia muchas veces, ¿no? No poder viajar cuando la familia está en otro lugar. Entonces, algunos números que da UNICEF es que, por ejemplo, 1 de cada 2 jóvenes de América Latina disminuyó durante esa época la actividad física y hubo poco acceso a alimentos saludables. Esto provocó que muchas personas aumentaran de peso. Fíjense, 35% también de UNICEF, esto de aumento en consumos de bebidas azucaradas, gaseosas. 32% de snacks y dulces. 29% comidas rápidas y procesados. Y el 33% disminución de frutas y verduras. Fue cambiando esa comida saludable, ¿sí? Y por último, el quinto desafío somos los terapeutas, porque también nos atraviesa todo esto. Nos atravesó la atención virtual, nos atraviesa a veces la problemática del trabajo en equipo,
Pero los 3 puntos últimos del desafío tienen que ver con lo que tenemos que tener en cuenta. Muy importante el espacio de autoconocimiento, un espacio de poder compartir con otros, ¿no? Acá en la escuela sistémica, Horacio Cerebrisky hace muchos años, y yo participé algún año, abrió un espacio que era terapia para terapeutas. Muy interesante, éramos los terapeutas de la institución, pero era un grupo justamente de terapia exclusivo para terapeutas. ¿Mm? Bueno, la formación y la investigación, ¿no? Siempre vamos investigando todas las variables diferentes. Imagínense que yo hace 2024, bueno, desde el 2000, o sea, hace 24 años doy el diplomado anual en trastornos de alimentación y obesidad, y que bueno, todo esto fue cambiando, o sea, cada año ese diplomado va cambiando también de alguna manera su contenido. Ujú. Entonces la formación, la investigación y el espacio de supervisión, porque es un tema que nos toca también a nosotros. Estos pacientes se fijan mucho en el cuerpo del terapeuta. Si el terapeuta engorda, que también puede ser, que engordemos, que adelgacemos por alguna cuestión, si eso también puede entrar como un contenido a la terapia, porque si no puede ser como un elemento de presión. Pero la mirada va a seguir estando puesta en esto que tiene que ver con el terapeuta y su vida diaria también. ¿Mm? Entonces, me gustaría que quedáramos con esta frase de Jung, dice, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de las demás personas. Referido al terapeuta, y dice, al enfrentarnos y comprender nuestras propias sombras, estamos mejor equipados para entender y empatizar con los demás. Mm, Interesante esto porque también si minimizamos el problema o como son pacientes muy vulnerables y susceptibles, cómo los miramos, cómo nos acercamos, ¿no? Si sabemos que el paciente rechaza el contacto con el cuerpo, hasta cómo lo saludamos, eso va a ser parte de nuestra comunicación. ujú, ujú. Así que este último desafío queda en nuestras manos como terapeutas. Mm. Muy bien, excelente, excelente, Graciela. Un comentario, no, una pregunta más. El tema de Sí, los fármacos, el trabajo, la sí. medicación, también se tiene que incluir, no sé, obligatoriamente. ¿Cómo se hace en este Tiene que caso? haber y siempre hay una evaluación del psiquiatra, sobre todo, o del médico clínico, pero en general es el psiquiatra, porque tenemos que pensar que muchas veces en estos pacientes les ayuda a tomar un antidepresivo, como la fluoxetina o algún antidepresivo que actúe sobre la serotonina, porque en general tienen baja serotonina y la serotonina actúa sobre el sueño, sobre el hambre, saciedad y la sensación de dolor, ¿no? Y fíjense que hay muchos cuadros donde estos pacientes también se autocortan, se Mm, hieren su propio cuerpo y que también puede tener que ver con algo a nivel del cerebro, a nivel de los neurotransmisores, porque también aparece muy alto el cortisol, la hormona del estrés, entonces eso a veces lo lleva a comer. O si tienen alteraciones en el sueño, está estudiado que las personas que tienen alteraciones en el sueño suelen tener atracones o despertarse a la noche para comer, que sería el comedor nocturno, ¿no? Y en algunos casos, bueno, también puede haber un trastorno de alimentación donde haya un trastorno de personalidad,
Que esto lo tenemos que ver, si es un trastorno límite, si es un trastorno borderline, si es un trastorno obsesivo compulsivo o histriónico. Lo estudió Mara Selvini esto. Vamos a tener que ver que ahí también implica otro tipo de medicación. Ujú. En otros casos, no necesariamente siempre, pero hay que hacer una interconsulta con el psiquiatra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Si dejamos de compartir, ¿te parece, Graciela, para Sí, ahí dejo, eso? ahí Si alguien tiene estamos. alguna pregunta, un comentario, algo ¿O que algún quiera. comentario? Muy bien. Creo que ha estado todo bien explicado. A veces por eso no hacemos Bueno, preguntas. parece. Y una, Bueno, una, igual ahí una les... Sí, Sí, una consulta. Muchas veces hablo un poco de la experiencia quizás más de acá de Perú. Muchas veces sí, las dificultades de este tipo están, o digamos la conceptualización teórica, básicamente se observa en un tema del individuo, ¿no? O sea, está siempre sí, centrada, tiene un problema entonces, y por lo general es el tema de, o ligado casi a la autoestima, ¿no? Entonces, como tienes baja sí, autoestima, no te quieres, te miras mal, y por lo tanto trabajamos individualmente para elevarte la autoestima, por decir una cosa. Entonces, exacto. sé que, y claro, y luego está también la intervención farmacológica, pero aislada y probablemente, y a veces única en realidad. Es decir, muchas veces van a profesionales que solamente a través de la medicación quieren solucionar el tema. Entonces, no sé qué piensas tú al respecto de esta posición conceptual, teórica. Sí, yo, claro, no lo vería adecuado porque justamente como decimos que hay, digamos, como diferentes factores biológicos, psicológicos individuales, también a nivel de neurotransmisores, a nivel del sistema familiar, si hacemos solo intervención individual, nos estamos quedando muy cortos Ujú, o ujú, el tratamiento llevaría demasiado tiempo, como por ejemplo, no sé, desde una mirada psicoanalítica quizás. ujú, Para mí, me parece que los mejores tratamientos que funcionan es cuando combinamos con la paciente el tratamiento individual. Si no es posible atender a toda la familia, yo trabajo mucho con consultas vinculares. Por ejemplo, la paciente y el papá, la paciente y la mamá, los padres, ¿no? Hasta que logro reunir a todos. A veces no es tan fácil reunir a toda la familia y las pacientes se resisten mucho a que venga la familia a su tratamiento. Por eso Mara Selvini dice que es conveniente que tengan un espacio individual porque les da cierta autonomía, que es lo que también queremos lograr, y otro terapeuta, por ejemplo, puede ser el terapeuta familiar ujú, porque son pacientes susceptibles a su espacio, su terapia, su terapeuta. Entonces, trabajar, sí, en equipo, el terapeuta individual con el terapeuta familiar, pero creo que hay que tomar todos los aspectos. muy bien. El único sobre el que no podemos intervenir tanto es el social, sí, desde un lugar psicoeducativo, ¿no? Por ahí desde trabajar, bueno, ¿cuál sería una imagen de un cuerpo que vos querés llegar y si esto es real o no es real, ¿no? Pero más desde lo psicoeducativo. Muy bien, genial. Ahí Genial. ve una manito levantada, Sí, me parece que levantaron la mano. Susi, o no. No, a veces aparecen, pero no. Sí, genial. Bueno, si alguien tiene un comentario, alguna pregunta para... Hola Graciela, perdón, hola a todos. No, en realidad es un problema de vista. Quería mandar un aplauso. Ah, Susi, Susi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mandé en el chat, excelente y clarísimo. Realmente es como decía quien está coordinando en este momento, que creo Eden. que la falta de preguntas es porque fue muy claro, muy claro. Bueno, y los ¿Mm? dejo con ganas de más, o sea que pueden ir al diplomado
anual que estamos haciendo siempre todos los años en la escuela sistémica. Los que les interese, ahí trabajo yo, hay 2 módulos que los dan las nutricionistas, que es interesante también porque tenemos que tener noción. Los pacientes saben muchísimo de nutrición, pero tienen mitos o creencias equivocadas. Entonces los terapeutas también nos tenemos que involucrar en eso un poquito. ¿Mm? Muy bien, genial. Genial. No sé si, bueno, ya con esto en realidad estaríamos terminando al ver que ya no hay más preguntas. Si Leticia plantea. Ya, ¿dónde hay Leticia información sobre dice, el curso? Pregunta Graciela. ¿Dónde pueden encontrar? sí, en la página de la Escuela Sistémica Argentina, ahí está la información sobre el curso, está en Instagram o bueno, en la página directamente lo pueden encontrar. ¿Eh? Generalmente es de abril a noviembre, una vez por mes, un sábado por mes, 6 horas cada sábado. Ujú. Genial, ahí pueden buscar. Bueno, los que pueden abrir las cámaras para tomarnos una foto, creo que Fiorella Sí, está por y ahí después me para... la mandás. Sí, perfecto, muy bien. No sé, Ya estoy excelente. lista para la Ya, foto. sí. Ok, todos los que podríamos prender la cámara, tomarnos una fotito y mandársela a Graciela también como recuerdo del conversatorio. Sí, yo Muy la bien. publico, así que me encuentran también en Instagram, en Facebook. Bueno, estamos, creo. A ver, Fiorella, tú nos indicas. Muy bien. A ver, voy a tomar la foto en 3, 2, 1. Muy bien, ya está. Muchas gracias a todos. Genial. Gracias, Muchas gracias, gracias, Graciela, muchas realmente gracias, por tu ¿eh? Muchas tiempo, gracias. por tu experiencia y por esperamos compartir. tenerte en otros conversatorios o pues eventos académicos del... Sí, Muchas gracias. cuando quieran, muchísimas gracias. Buenas tardes, disculpe, Sí, este, estaba teniendo problemas de conexión, pero quería hacer una pregunta. Vale. sí, Este, sí, lo que quería más o menos preguntar era de que el tratamiento se basa en realidad en combinar la terapia cognitivo-conductual y la sistémica para que haya sí, mayor eficacia. exacto. Sí, 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 porque con el paciente podemos trabajar con muchas herramientas cognitivo-conductual, como algunos registros. Yo trabajo también con, digamos, muchísimo la respiración, la meditación, algunos ejercicios que tienen que ver con no tanto la palabra, sino ejercicios de respiración que tienen que ver con regular las emociones. ¿M? Identificar primero por esto de la lexitimia, así que, y el trabajo con las creencias, ¿sí? También, digamos, en mi formación yo también me formé en terapia cognitivo-conductual, terapia emotivo-racional de Ellis, que trabaja mucho las creencias, entonces yo, digamos, voy integrando, por eso digo integrativo, distintas herramientas, por la complejidad de los casos. ¿M? Ya, claro. Justamente también, por ejemplo, trabajar los pensamientos del paciente, de la paciente, y ver Sí, cómo también va la dinámica familiar, ¿no? Como usted mencionó, de que quizás hay burlas, quizás hay sí, desconfirmaciones, menosprecios de los avances, por ejemplo. Entonces sería exacto. necesario como que trabajar también la dinámica familiar para que se pueda realizar mejores avances, ¿no? Exactamente, y por eso digo, el trabajo con la familia es fundamental porque en una sesión familiar rápidamente el terapeuta que está entrenado puede ver un montón de cosas que no se dicen, pero que las vemos. En los gestos, en las miradas puede haber desconfirmación, por ejemplo, no solo en lo Claro, que dicen. Eso es muy interesante. claro, muchas gracias. Bueno, Muy bien, no, por gracias favor. por tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, a todos los que han participado y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Cómo cuando quieran. Gracias. Gracias, ¿eh? Hasta pronto. Gracias, gracias, Chao, chao. Eden. Chao, Gracias. cuídate. Muchas Gracias. gracias.